Bueno, empezamos la clase 5 de electrónica y programación. En esta clase vamos a profundizar un poco en el concepto de variables. Vamos a ver un poco de arreglos o vectores. Vamos a ver estructuras anidadas, estructuras de decisión de tipo switch y los bucles repetitivos for, while y do while. ¿Sí? Bien. Retomando el tema de la clase anterior, una variable es como, podemos pensar a las variables como una caja donde metemos cosas, datos. Estos datos los vamos a poder ir cambiando durante el programa. Los vamos cambiando nosotros mediante instrucciones o le pedimos al usuario que lo varíe. Recordamos siempre que esto fue un error común en la tarea, que la variable tiene que tener, cada vez que la usamos, usar el mismo nombre. Si yo escribo, por ejemplo, num1 una vez con mayúscula y la siguiente vez con minúscula, para la PC, para nuestro microcontrolador, son distintas variables, ¿sí? Así que eso tenemos que tener siempre en cuenta. Habíamos dicho la clase pasada que las variables tenían un nombre y un valor. El nombre era como las llamábamos, ¿sí? Que como les decía recién es un nombre único, permanente, ese nombre no lo vamos a cambiar y es case sensitive, es decir que es sensible a mayúsculas y minúsculas. Bien, este nombre lo elegimos una vez y lo ponemos. Y existen formas de repetir nombres de variables para distintos lugares, pero eso no es una buena práctica de programación y lo que vamos a hacer en este curso es dar bases de buenas prácticas de programación, así que vamos a usar nombres únicos para cada variable, no vamos a repetir los nombres. Después, en la variable vamos a guardar un valor, un dato transitorio que lo podemos sacar, cambiar, modificar más adelante. Y nuestra variable va a tener una propiedad que se llama tipo, o sea, ¿qué tipo de variable? Una variable en la mayoría de los lenguajes puede guardar únicamente las cosas de su propio tipo. ¿Qué tipos de variables van a ser esos? Bueno, para empezar podemos clasificar los datos que vamos a guardar dentro en un dato numérico, en un dato de texto o un dato booleano. Un dato booleano es un dato que tiene dos posibilidades, verdadero o falso, sí o no. Estos son los datos que nos dan a las salidas de nuestras estructuras de decisión. Cuando preguntamos si un número es mayor a otro y la respuesta es sí o no, o verdadero o falso, o 1 o 0. Esos son datos booleanos o datos lógicos, ¿sí? Un dato numérico, todos entendemos, son números. Estos números pueden ser con o sin coma, por eso puede ser un número entero o un número decimal. Y dentro de los enteros tenemos un tipo de variable que va a guardar solo los positivos y otro donde vamos a poder guardar positivos y negativos. Luego podemos ver cómo se llaman estos tipos de variables. ¿Existen más tipos de variables? Sí, existen más tipos de variables. En Arduino, en C, Arduino se programa de una forma muy similar a C. Es más, podemos utilizar C para programar en Arduino porque el lenguaje Arduino es un lenguaje C adaptado, ¿sí? Ahora vamos a aprender cómo lo hacemos con Arduino. Bien, la variable que nosotros le decíamos booleana o lógica se llama en este lenguaje boolean y los valores admitidos son true o false, o sea, verdadero o falso, 1 o 0. ¿Sí? La variable byte, el tipo de variable byte, puede guardar números enteros, entre 0 a 255. La variable entero o int guarda enteros, números enteros, o sea, sin coma, desde estos valores, desde menos 32.000. Esto es cuanto más valores puede guardar una variable, va a ocuparnos más espacio. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero ya vamos a empezar a notar que nuestro Arduino va a ser como una pequeña computadora, pero muy chiquita, entonces no tiene una memoria muy grande como la PC
de nuestra casa. Y cuando nosotros querramos empezar a hacer proyectos cada vez más grandes, todo lo que podamos hacer para ahorrar memoria nos va a ayudar. Bien, otro tipo de variable que tenemos la llamamos flotante o decimal, que ya escrito en inglés se llama float, y nos permite guardar números muy grandes y muy chicos, o sea, muy grandes en negativo, con mucha coma. El doble es un tipo de variable equivalente al float, pero más preciso. Y char nos guarda un carácter, es decir, una sola letra, un solo símbolo. Ahora enseguida vamos a ver cómo hacemos cuando queremos escribir palabras. Eh, lo que vamos a tener en cuenta, de a poquito lo vamos a ir viendo, es que las variables de tipo float o flotante, por la forma en la que trabajan, no son muy precisas cuando queremos, por ejemplo, realizar algunas sumas o contadores, pero lo vamos a ir viendo un poco más adelante cuando las empecemos a utilizar más. Nos sirve bien para calcular un promedio, pero hay veces que hay ciertas sumas que no nos van a dar un número exacto. Por ejemplo, si sumamos 2.0 más 2.0, tal vez el resultado no nos dé 4 exactos, sino nos dé, o sea, cuando hagamos una comparación, nos dé 4,000001 o 3,99999. ¿Sí? Por eso, pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante cuando empecemos a usar más sensores y esas cosas y veamos qué tipo de datos vamos a ir rescatando de cada sensor. Bien, entonces, nosotros antes, hasta acá, veníamos usando nomás las variables, suponiendo que el programa ya las sabía que estas variables existían. Lo que vamos a tener que empezar a hacer ahora es declararlas. Declarar una variable no es más que decirle a la PC, al microcontrolador, en realidad a nuestro compilador, que es el que nos va a armar el programa, cómo se va a llamar nuestra variable y de qué tipo va a ser. Entonces, eso lo que va a hacer es guardarnos un espacio de memoria, o sea, armar una cajita y dejarla ahí reservada para nosotros. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en pseudocódigo vamos a poner el tipo de variable y el nombre de nuestra variable. ¿Sí? Por ejemplo, entero, espacio, en número de estudiantes. Flotante, espacio, promedio. Booleana, espacio, aprobado. Y siempre ponemos un punto y coma. ¿En qué espacio lo hacemos a eso? Normalmente al inicio del programa declaramos las variables que vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Se pueden declarar en otro lado? Sí, pero es mucho más sencillo para luego corregir el código o para saber, una vez que las declaramos las podemos usar, no las podemos usar antes. Entonces, si las ponemos al inicio, cuando las querramos usar, todas nuestras variables van a estar disponibles. Bien, el pseudocódigo tratamos de que siempre se parezca lo más posible a cómo lo vamos a programar. Ya la clase que viene vamos a hacerlo ya sobre una simulación en Arduino. Así que la clase que viene todos tengan, los que puedan, el Tinkercad en la PC, o sea, para poder acceder, todos deberían ya tener su usuario, los que no se hicieron, háganselo. Así podemos empezar a trabajar con el Arduino y empezar a hacer programas que se hagan más cosas. Bien, vamos a poner el tipo de variable, el nombre de la variable y asignarles un valor. Cuando hacemos eso, además de declarar la variable, la inicializamos. Inicializar una variable es darle su valor inicial, como lo dice el nombre. ¿Cómo lo hacemos? Con un igual, es decir, a esta variable le guardo este valor. Por ejemplo, número de estudiantes, guardo el valor 0 adentro. Re sencillo, ¿no? Bueno, si hay dudas, levantan la manito o escriben por el chat. Cuando asignamos es cuando una variable ya tuvo un valor y le ponemos un valor. Eso se le llama asignar un valor. Como por ejemplo acá, promedio es igual a 9.5. Acá lo estamos asignando por primera vez. Nos quedó un puntito de más. Y por ejemplo, acá la variable... acá no... Está mal este ejemplo, no había declarado esta variable inscripto. Cambié inscripto por aprobado. Bien, si acá esta variable fuera aprobado,
no, acá le estaría asignando un valor a esta variable en vez de asignarlo. Hasta acá está todo bien. Entonces, siempre tengo, antes de poder utilizar una variable, tengo que decir de qué tipo es y ponerle un nombre. Para guardar algo dentro de la variable, pongo el nombre de la variable y pongo un igual. Siempre pongo un punto y coma. Esto es algo que también bastante se olvidaron cuando hacían el pseudocódigo y después eso cuando traten de compilar el programa no les va a funcionar y aparece un error y eso es, digamos, te puedes dar un par de dolores de cabeza y te das cuenta que lo que faltaba era un punto y coma. Bien, ahora vamos con un concepto que se llama arreglos, vectores o arrays, ¿sí? Arrays. Bueno, esto es, yo quiero escribir una palabra, ¿sí? Si quiero escribir una palabra, necesito como un montón de variables char, que eran las que guardaban una letra o un símbolo por vez. Entonces, lo que se hace es poner un nombre a una variable, un nombre a esto que se llama arreglo, y es como que pusiéramos una variable que se llame nombre 0, donde va el primer valor, nombre 1, donde va la segunda, nombre 3, donde va la tercera, y así. Es como cuando completamos esos formularios, no sé, de cuando tenés que hacer algún papel y te dice complete su nombre y tiene los cuadraditos y uno tiene que ir poniendo una letra por cuadradito. Esa es la forma más fácil que yo encontré de entender cómo es un vector. Es eso, cada uno tiene una posición y todo el vector tiene un solo nombre. ¿Sí? ¿Cómo lo declaro? Pongo el tipo de variable, puede ser de tipo char, puede ser de tipo int, ¿sí? Pongo el tipo de variables que va a guardar dentro, el nombre de este arreglo, vector o array, ¿sí? Y le pongo un tamaño, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera declarar esta que se llama nombre con 18 espacios, con 18 lugares, lo declararía como char espacio nombre y entre corchetes la cantidad de chars que puedo poner adentro. Otra forma de hacerlo es inicializarlo directamente con un nombre, con un valor. Si yo lo hago así, por ejemplo, char nombre los corchetes igual a entre comillas Raúl, mi, mi vector va a tener el tamaño de lo primero que yo ingreso. Si yo después quiero ingresar algo más grande, como por ejemplo el nombre María, Ignacio, Victoria, Maximiliano, no va a poder ingresar acá porque le va a faltar espacio. No es algo en lo que vayamos a profundizar mucho ahora, porque después lo vemos un poco más cuando querramos imprimir pantallas en un LCD y todo, pero es importante que este concepto de arreglos les empiece a sonar, ¿sí? Es solo para eso. Si hay alguna duda con esto, nos dice. Eh, Está bien. Hasta acá es los lugares donde vamos a guardar cosas. Existe una estructura más que se llama constante, que son como variables pero no varían, por eso se llaman constantes, pero les vamos a ver mejor directamente en Arduino cuando las empecemos a ver. Bien, la clase anterior estuvimos hablando de que nosotros tenemos que tener nuestro pensamiento ordenado, ver la serie de pasos que vamos a tener, porque la programación es algo que es muy estructurado, ¿sí? Entonces vamos a tener dentro de eso estructuras de control. Eso nos va a indicar el orden en que vamos a hacer los pasos. Como nosotros ya sabemos en qué orden vamos a hacer los pasos, lo que tenemos que ver es cuál de estas estructuras vamos utilizando en cada pedacito de nuestro código, en cada rutina, en cada bloque de nuestro código. Vimos una estructura secuencial, que es esas estructuras donde hacemos una cosa debajo de la otra, ¿sí? Donde no tenemos que tomar decisiones, donde simplemente hacemos una cosa y luego la siguiente. Una estructura de decisión es cuando en base a una variable hacemos alguna comparación y decidimos algo, si hacemos una cosa u otra, como por ejemplo le podemos preguntar al usuario la edad
y en base a ese valor de edad le decimos si le podemos vender o no le podemos vender alcohol, por ejemplo. Y ahora vamos a ver un poco más de estructuras repetitivas. Vamos a centrarnos en estos dos tipos de estructuras de control en esta clase. Bien, nosotros la clase pasada vimos esa decisión simple. Hacemos una pregunta y en base a eso tomamos una decisión. Lo que no les contamos, pero implícitamente se podía resolver de esa forma, en los ejercicios, era que existe algo que se llama estructuras anidadas. Es decir, yo hago una pregunta y en base a esa respuesta hago una nueva pregunta. ¿Sí? Puede ser que esa nueva pregunta vaya por el lado del falso o vaya por el lado del verdadero. ¿Sí? Eso de meter una pregunta dentro de otra se llama estructura anidada. Esto se puede hacer dentro de cualquiera de las estructuras que vamos a ver más adelante, ¿sí? Hacer algo dentro de una rutina, ¿sí? Se llama una estructura anidada. Bien, se representa en un diagrama de flujo. Entramos, por ejemplo, acá tenemos una pregunta y en la condición de falso vuelve a preguntar otra cosa. Veámoslo como lo haríamos en pseudocódigo, ¿sí? Acá en este ejemplo de pseudocódigo lo que tenemos es, hacemos una pregunta, si la condición es verdadera, hacemos una opción y le preguntamos algo más, ¿sí? Cerramos esto y fíjense que este si no viene si no esta condición, no si no esta otra. ¿Se entiende? Y acá vuelvo a abrir llaves. Acá vemos que para poder ir entendiendo cómo está esto escrito es muy importante que usemos la llave para que tanto el compilador como nosotros podamos entenderlo fácilmente. Y la indentación, acá dice indexación, pero es indentación, también sirve para eso, para poder marcarnos. Fíjense, si esto es verdadero, sí, hago todas estas cosas. Si es falso, hago todas estas cosas, ¿sí? Y si esto es verdadero, hago estas cosas. Es decir, que para poder hacer esto, tiene que haber sido verdadero esto y esto. Entonces, por eso es muy bueno utilizar esta indentación. Lo mismo acá. Si esto no fue verdadero, va a venir a hacer estas acciones. Y si encima esta condición es verdadera, también hace esta acción. Es una forma de poder entender fácil el código. Si este código lo ponemos todo a la izquierda, sin la indentación, se hace muy difícil poder leer el código que hizo otra persona y hasta a veces el mismo código que hicimos nosotros. Bien, voy a mover más lento el puntero que se ve que tiene un delay ahí. ¿Sí? Volvemos a explicar que si para que lo que sucede acá se cumpla, tiene que haber sido verdadera esta condición de acá arriba y también esta otra condición de acá arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso la indentación es muy importante. Todo esto que está acá entre esta llave y esta llave va a realizarse si esta condición es verdadera. Y todo lo que está debajo de la llave del si no, hasta que se cierra la llave del si no, va a realizarse si la primer condición fue falsa. Por eso vemos que si lo vamos indentando se hace más fácil. ¿Tenemos una consulta? Bueno, esto era lo que teníamos de ejemplo para hacer en la tarea. ¿Se acuerdan? La que había que entregar se podía resolver de esta forma, con un if anidado. Varios de ustedes lo hicieron de esta forma. Muchos tuvieron errores en no abrir y cerrar correctamente las llaves cuando hacíamos el pseudocódigo. Es común que eso pase, pero es importante que lo vayamos corrigiendo desde ya. Algunos lo resolvieron de otra forma, porque lo razonaron de otra forma, y hay miles de formas de razonarlo. Lo que vamos a hacer ahora es mostrarlos cómo, usando esta lógica de hacer estructuras anidadas, se puede resolver el ejercicio.
acá me preguntan, ¿por qué las llaves están dos veces para el mismo lado en algunos casos? Bien, es porque hay una estructura adentro de la otra. ¿Sí? Yo acá, por ejemplo, inicio mi programa y tengo la primera llave. Entonces, esta llave de inicio se cierra con esta llave de fin recién. ¿Sí? Esta llave de sí se cierra con la llave que está a la misma altura debajo. ¿Sí? Porque todo lo que está dentro de entre inicio y fin es todo el programa. Todo lo que está dentro de la llave de sí, condición entonces, es lo que se va a realizar si esa condición es verdadera. Por eso las llaves se abren y se cierran. Ahora capaz se entiende mejor con el ejercicio que lo va a escribir en pseudocódigo máximo. Bien, a ver, un segundo, vamos a acomodar el video. Bueno, entonces vamos a escribir el pseudocódigo del programa, del ejemplo del programa 3 que teníamos de tarea. Bien, vamos a comenzar con el... ¿Se ve muy chiquito? Sí. A ver, vamos a... Un segundo. Bien. Bueno, entonces vamos a escribir el programa que era de programa 3 de la tarea. Bueno, entonces vamos a colocar un inicio. Un segundo. Ahí estamos. Bien, entonces empezamos con el inicio, abrimos y cerramos la llave y colocamos fin. Esta práctica de cuando estoy empezando a escribir y abro una llave, al toque escribo la llave de cerrar, cosa de no olvidarme. Entonces luego posiciono el cursor en el medio y ahí le doy enter y hago el espacio que va a ir entre inicio y fin. Entonces, para cada estructura que estamos abriendo una llave, es muy importante cerrarla y de esa forma me puedo ir haciendo los espacios para que para ir viendo cómo va quedando el programa y no perderme de cerrar una llave, porque después cuando los programas sean más extensos un error muy común es que falte de cerrar una llave y a veces se puede estar mucho tiempo buscando dónde es la llave dónde está la llave que falta. Bien, entonces en este caso teníamos, decíamos que teníamos un local que ofrece un descuento del 25% comprando dos productos iguales durante el mes de mayo. Entonces, primero lo que vamos a pedir, vamos a necesitar que nos ingresen, van a ser el producto, qué precio tiene y qué mes es. Entonces, tenemos dos productos, vamos a escribir en pantalla, ingrese el producto 1, por ejemplo, ahora voy a hacer un poquito más grande, ingrese el producto 1 y eso lo guardamos en una variable, vamos a llamarla en este caso prod1, punto y coma, y el punto y coma no hay que olvidarse. Bien, entonces, una vez que tenemos el producto 1, vamos a escribir el producto 2.
Vieron ahí como dice, cuando uno ya escribe una parte del programa, a veces lo que se puede ir haciendo es, si vamos a escribir lo mismo, podemos seleccionar, copiar y luego pegar. Entonces, eso a la hora de escribir nos puede ayudar a escribir un poquito más rápido. Entonces, acá tenemos esto de producto uno. Ahora, para escribir el producto 2 simplemente cambiamos acá, ingrese el producto 2 y la variable prod2. Antes del producto 2 podríamos también podríamos indicar, bien, me faltó una parte que es declarar las variables. Claro, estábamos resolviendo el ejercicio como lo habíamos pedido en la tarea, pero está bien, vamos a empezar declarando. Entonces podemos poner un comentario, barra barra, declaración de, bueno, no tengo el acento, voy a cambiar el teclado, declaración de variables. Bien, entonces vamos a declarar como entero, vamos a producto 1, en este caso vamos a declarar como entero a producto 1 y a producto 2, porque vamos a suponer que cuando nos ingresan el producto nos van a ingresar el número de producto, no el nombre. Después vamos a tener, vamos a usar una variable, por ejemplo, float, eh, flotante, para el precio de producto 1, precio 1, y otra variable flotante para precio 2. Bueno, entonces estas son las variables que vamos a usar por ahora. Y después tendríamos una variable flotante para el total y una variable entera para el mes. Bien, entonces, primero, una vez que tenemos declaradas las variables, podemos comentar. Ya lo. Prod 1 y prod 2 lo ponemos como entero porque vamos a suponer que nos van a dar el código de barra del producto. No por nombre. El código de barra es solamente números. Entonces, bueno, entonces tenemos declaradas las variables. Vamos a escribir en pantalla, ingrese el producto 1 y leemos en prod 1 que ingrese el producto 2 y podríamos pedir escribir ingrese el mes, punto y coma, y vamos a leer mes. Bueno, entonces si analizamos el problema con esta parte del código, acá tendríamos lo que nos tiene que ingresar el usuario, que compró 2 productos y en qué mes. También podríamos pedir, después que ingresamos cada producto, que se ingrese el monto. Podremos escribir ingrese el precio del producto 1 y esto lo vamos a guardar en precio 1. Esto mismo vamos a pedir que lo haga para el producto 2. Ingrese el precio del producto 2 y leer precio 2. Bien, entonces, si vemos cómo tenemos el programa hasta ahora, acá todo esto correspondería al producto 1 y todo esto correspondería al producto 2. Y luego pide para leer el mes. Entonces con esto ya tendríamos nuestros datos de entrada. Entonces lo que vamos a hacer ahora
es ver las condiciones. Entonces nos dice que que cuando los dos productos son iguales durante el mes de mayo. Entonces podríamos consultar primero qué mes es. Entonces ponemos sí. Mes. Sí. Bien, en el chat hay varias preguntas sobre si inicializamos o no las variables, es decir, si le asignamos un valor. Eso depende de cómo lo vayamos a usar. Si nosotros, por ejemplo, producto uno le estamos pidiendo que nos ingrese un valor y no estamos usando eso, lo que haya adentro, no necesito inicializarla. Si quieren inicializarlas todas en cero, no está mal. No tiene ningún problema. Hay muchos programadores que tienen esa práctica de inicializar las variables siempre. Está perfecto, no hay ningún problema. Pero no es necesario inicializarlas. Nosotros, por ejemplo, nos están preguntando acá si guardo ya el precio de 1. Yo no lo guardo, no tengo nada guardado en la variable precio 1 hasta que la persona no me ingresa por teclado ese valor de precio. Si no me ingresara un valor de precio, ahí tengo dentro basura, no importa, porque cuando ingrese el valor de precio, lo nuevo que yo pongo pisa lo otro, es decir, saca lo que estaba ahí y pone un nuevo valor. No le importa que había antes. No puedo recuperar el valor que había antes ahí adentro. En cambio, si yo quisiera utilizar ese valor para hacer algo antes de que la persona me ingrese, ahí sí tendría que inicializar la variable. ¿Se entiende? Bien, si quieren podemos para inicializarla, por ejemplo, ponerle que vamos a inicializar las de precio. Acá tendríamos que declararle igual 0, por ejemplo. Igual 0. No pasa nada porque pisamos el valor. Pero no pasa nada porque después vamos a pedir este valor y al pedirlo lo, lo pisamos. Bien, entonces estábamos acá. Teníamos esto para el precio 1, para el producto 1, esto para el producto 2 y pedíamos el mes. Entonces con eso ya tendríamos los tres, tendríamos nuestros datos. Ahora tendríamos que hacer los condicionales. Entonces arrancamos con una estructura así. Preguntamos si estamos en mayo. Entonces, si mes es igual a 5, esto en varios ejercicios que vimos en las tareas, para las comparaciones usaron solamente un igual. No se olviden que para las comparaciones es doblemente el igual, porque un solo igual es para cuando asignamos un valor a una variable, como cuando inicializamos o cuando trabajamos con una variable, ahí se usa el igual. Entonces el compilador, para detectar que estamos haciendo una comparación, se utilizan los dos. Si no, lo que estaría haciendo es asignando un valor a mes igual a 5 y nos tiraría un error. Entonces, hacemos la condición sí, preguntamos si mes es igual a 5. Entonces, abajo, abrimos y cerramos la llave de este sí, corregimos la indentación y ahí está. Entonces, acá adentro ya tenemos se que se hizo que estamos en el mes 5, entonces correspondería al descuento. Entonces en la variable total que declaramos acá arriba, vamos a decir que total va a ser igual. Ah, tienes razón. Vamos a hacer otra pregunta porque aparte del mes 5 los productos tienen que ser iguales. Bien, entonces acá adentro vamos a poner otro sí. Si prod 1 es igual a prod 2, entonces vamos a poner dos puntos que van en el pseudocódigo como lo habíamos mostrado. Entonces tenemos si es el mes igual a 5 y si el producto 1 es igual a producto 2, bajamos y abrimos y cerramos las llaves de... A ver, un segundo que voy a corregir acá la indentación. Ahí. Abrimos y cerramos las llaves. Entonces,
tenemos que es 5 y que es producto 2. Entonces acá sí, a total, vamos a hacerlo igual. Vamos a restarle el 25%. Sumamos producto 1 a precio producto 1, precio 1, que era el precio del producto 1, más precio 2, que es el precio del producto 2. Y esto podemos multiplicarlo por 0,75, o si no, otra forma también que es válida es eh, multiplicarlo por 75, dividirlo por 100. Hay muchas formas, digamos, de restarle el 25%. Multiplicarlo por 0,25 y después restarlo. Claro, también podemos a esta suma multiplicar por 0,25 y al valor de esa multiplicación restarle a la suma de los dos precios. Hay muchas formas. Vamos a usar esta porque es la que se me ocurrió. Entonces terminamos de hacer esta acción, ponemos punto y coma. Acá, por ejemplo, también podría ir si queremos escribir en pantalla, para avisarles que tuvo un descuento. Entonces, por ejemplo, podríamos escribir con la compra, con esta compra tiene un descuento del 25%, por ejemplo, ¿no? Punto y coma. Bien, entonces acá ya tenemos la parte que está en el mes 5, y si son los dos iguales, hace el descuento. Si no son los productos iguales, podemos decir, vamos a abrir y cerrar la llave. Si no son iguales, podemos decir que total va a ser igual a esto: precio producto 1 más precio producto 2, simplemente sin el descuento. Entonces, esto es en el caso de que, o sea, si no, vendría de acá. Cuando se cumple la condición de que el producto 1 y el producto 2 es igual, hace esto, que está acá. Cuando no es igual, solamente calculamos esta suma, que sería la suma de los dos productos sin el descuento. Pero también puede pasar que el mes no sea 5, entonces estaría acá. Si no, tenemos también esta condición, que el programa venga por este lado porque estamos en otro mes. Entonces, en ese caso, podríamos utilizar también de colocar la misma operación, que si no está en el mes 5, ahí, si no está en el mes 5, podríamos repetir esa operación. Sí, claro, también si no podría no ir, y este acá adentro podría no ir, y cuando salga simplemente de esto, haría también de las dos formas, resuelve el problema. Por ahí la más eficiente sería que no esté esta parte para que haga solamente esta. Eh, Eso ya va quedando a criterio de cada uno. También en programas cortos no hay problema, pero a veces cuando los programas son muy extensos, vamos a tener una cierta limitación de cantidad de espacio que va a tener nuestro Arduino para grabar un programa. Así que por ahí cuestiones como esta vamos a tener que ir haciendo más eficientes los programas, pero tranquilo que esto con práctica va a ir saliendo mejor. Entonces, tenemos esta parte. Claramente acá arriba en cada uno de estos podríamos agregarle algunos mensajes. Por ejemplo, acá podríamos escribir eh, total sin descuento, total sin descuento, y punto y coma. Y también podríamos escribir lo mismo.
Lo que está dentro, sí, muy bien. Así debería ser. Y esto también. Tiene un... Así sería. Perfecto. Y este también habría que indentarlo acá. Entonces, ahí se queda, ahí quedaría y terminamos en el fin. Gustavo y Jonathan quieren hablar. A ver, teníamos una consulta de Jonathan y Gustavo. Consulta, si los productos son iguales, pero terminó el mes, ni siquiera preguntamos si los consulta. Directamente le hablo, profe, buen día. Buen día. Que active el micrófono. Pero A ver, en este agu- caso, aguardanos un segundo. sí, Voy a responder primero una pregunta del chat. Dice Darío, consulta si los productos son iguales pero terminó el mes. Bien, si no estamos en el mes de promoción, a esta persona no se le tiene que hacer el descuento. Entonces viene, préstame el mouse. Entonces viene acá. Si yo vengo, pregunto, ¿es este el mes 5? ¿Estamos en mayo? No, entonces viene acá. Ya no me importa si la persona llevó o no productos iguales porque no va a tener descuento. La idea era que tenga descuento únicamente si estaba en el mes 5 y los productos eran iguales. Las dos cosas tenían que ser reales, tenían que ser verdad, para que la persona acceda al descuento. ¿Se entiende? Darío, bueno, espero que sí, y si no, hacen la otra consulta. Ahora sí, Gustavo, ¿querés hacernos tu consulta? Hola, Gustavo. no era Gustavo, profe, Ah, era perdón. Jonathan. Ah, Jonathan, porque también Gustavo escribió que quería consultar, perdón. Sí, no hay problema. Sí. Profe, pero ahí yo lo estoy entendiendo, o sea, que entra como que tiene que ser el mes igual a 5, sí, como primera condición. Después los productos tienen que ser iguales. Bueno, si el producto no es igual, Ajá. total es sin descuento teniendo en cuenta que el mes es igual, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, Exactamente. pero el producto no es igual, entonces no se cuenta, no son de igual precio, entonces no se cuenta con descuento. Estaría ahí. Exactamente. Y si no se cumplen esas dos funciones, ahí recién entra al total sin descuento igual que el sino anterior, digamos, ¿no? Exactamente. Hay formas, por eso decíamos, hay formas que pueden ser más eficientes de escribir esto. Esta es una de las formas de escribirlo con un if anidado. Claro, Sí. yo tenía la duda porque eran las mismas expresiones, digamos, y como que me confundió ahí esa parte, pero después de ahora te lo comentó, lo estoy analizando mejor, digamos. También, por ejemplo, es una buena práctica escribir, por ejemplo, acá, por ejemplo, un barra barra, ¿me gusta la barra barra? Y ponerle entra cuando los productos no son iguales. Y el mes es 5, ¿sí? Entonces no son iguales y el mes es 5. Por ejemplo, sirve mucho ir haciendo todas las ¿cómo se llama? Los comentarios necesarios para que nosotros entendamos nuestro código. Cada vez vamos a ir necesitando menos comentarios para entenderlo y uno suele caer en esto de no hacer ningún comentario y después no entender el programa que hizo o tener que gastar más tiempo en volver a leerlo y volver a entenderlo. Entonces de a poco uno se va a ir dando cuenta qué comentarios son necesarios, qué comentarios nos van a ahorrar tiempo escribirlos. Así que bueno, vamos a ir de a poquito. La idea es que vayan viendo el pensamiento lógico, de ir haciéndolo por partes y tratar de probar todas las condiciones, como decía. Si los productos son iguales pero el mes no es 5, ¿a dónde cae? ¿Está bien que caiga en ese lugar? ¿Está bien que vaya por ese camino? Hay que ir probando todas las alternativas que tenemos y tratar de ir resolviendo los problemas por partes, dividirlos por partes, hacer pequeñas rutinas que hagan cosas y después los vamos sumando a ver en qué lugar tiene que ir. Y siempre probarlos. A programar solo se aprende programando. Acá hay gente que ha resuelto este problema utilizando vectores, recorriendo los vectores, que sabe un montón de programación
Y está genial. Y hay gente que no sabía nada y los ha resuelto con una lógica increíble. O sea, los felicitamos porque todos le pusieron muchas pilas a hacerlo y la idea es que todos puedan programar. Sería muy fácil decirles a ustedes, miren, si copian y pegan esto en Arduino, esto funciona. Se lo podríamos dar así, pero no es la idea. La idea es que ustedes entiendan y puedan después escalar esto e ir haciendo cada vez proyectos más complejos. Esa es la idea de este curso, que esto sea toda una introducción para los que saben algo de electrónica y nada de programación, algo de programación y nada de electrónica, o que sepan nada de ninguna. Bueno, se les vamos tomando la mano entre todos y construyendo un conocimiento colectivo. ¿Sí? Acá nos pregunta Aileen si para Arduino sirve solo C. Arduino es de por sí un lenguaje que es heredado de C. Lo vamos a ver bien eso en la clase que viene. Pero si sabes C, puedes programar en Arduino muy fácilmente. No sé si responde la duda de Aileen. Bien, este ejercicio se entendió para resolverlo de forma con if anidados. ¿Hay otra forma de resolverlo con if anidado también este ejercicio? Sí. Pueden haber más de 30 formas de resolverla. Cada uno que envió su tarea lo resolvió de una forma distinta. Pero bueno, o sea, hay detalles que se pueden ir cambiando. Lo que siempre tenemos que hacer es probar si funciona. Sí, Una consulta. sí. Respecto a los comentarios. ¿El barra barra decís vos o el dos puntos? No, no. El que dice entonces, dos puntos. No, pasa que nosotros habíamos puesto en el código, con el pseudocódigo, que era si entre paréntesis la condición, entonces dos puntos. O sea, así lo dijimos que era nuestro pseudocódigo. Sería como que nuestro pseudocódigo se escribe así. Ahora, para la Pero clase para que viene, copiar eso no sirve. el pseudocódigo no lo va a compilar nadie nunca porque no es un código real, ¿sí? Ujú. Hay lenguajes que usan dos puntos para distintas cosas. Ahora vamos a ver en qué casos usamos dos puntos. Nosotros pusimos esos dos puntos ahí porque es una forma de escribir el pseudocódigo. Esto no lo compila una computadora porque no es un código ni siquiera. No lo compila nadie. Es un pseudocódigo para ir acercándonos a que la clase que viene ya escribimos en Arduino. Vamos a hacer una pequeña tabla donde van a poder ir convirtiendo esto a un código real. ¿Sí? Ok. Bien, entonces la idea de ir usando pseudocódigo es para que nos vayamos familiarizando de cómo va a ir siendo eh, los programas que vayamos escribiendo. Van a ser muy parecidos a esto, solo que en vez de tener esta sentencia va a tener una sentencia parecida ya en el lenguaje que vayamos a utilizar. Bien, entonces con esto quedaría el ejercicio que teníamos de la clase, el problema 3 que fue por ahí en el que más detectamos errores. No le vamos a corregir o sea, no le vamos a enviar las devoluciones a todos, eso lo vamos a ir haciendo en el transcurso de, de la semana porque no nos parecía bien enviar una devolución completa y no simplemente decir qué ejercicio estuvo mal. A los que hicieron bien, sí les enviamos un mail avisándoles que estaba bien, digamos, los problemas que plantearon. Y de algunos que tenían errores, hicimos algunas devoluciones y no llegamos a hacer todas todavía. Pero bueno, nos comprometemos a hacer una devolución completa durante la semana. Bien, Ahora, después del recreo, también hay gente a la que me ha rebotado el mail, que después les paso, les escribo por el chat para ver quiénes eran. Y bueno, volvemos ahora a la presentación y vamos a seguir viendo otra forma más que teníamos de resolver esto. Bien, otra cosa que podemos hacer nosotros es hacer más de una comparación dentro de una dentro de una misma condición, ¿sí? Si yo quiero preguntar dos condiciones al mismo tiempo, puedo preguntar si estamos en el mes de mayo y si además los dos productos son iguales. Puedo hacer en una sola pregunta eso, ¿sí? También puedo preguntar si dos cosas son reales, o sea, si una cosa o la otra es real, o también puedo negar algo. Vamos por partes, ¿sí?
Por ejemplo, puedo preguntar si estoy en el mes de mayo y si los dos productos son iguales en una misma pregunta. Y ahí me ahorraría tener que hacer otra pregunta aparte. ¿Se entiende? Bien, lo que vamos a hacer es tratar de resolver este mismo ejercicio, pero utilizando esto. El operador que usamos para decir y es el AND de inglés, que es el que ponemos y así. ¿Sí? Se llama para nosotros en español y. En código lo escribimos así. Y en inglés se dice and. ¿Sí? Para que algo entre en nuestro bucle en condición como verdadero, las dos condiciones que yo planteé tienen que ser verdaderas. La condición 1 y la condición 2. Vamos a ver ahora cómo hubiésemos hecho el ejemplo si hubiésemos utilizado esto. Varios de los compañeros lo hicieron, algunos con conocimiento de programación y otros sin saberlo, también lo utilizaron de esa forma. Bien, vamos a guardar un segundo. Ahí estamos. Bien, vamos a ir con esto, ¿sí? Voy a agarrar y me voy a utilizar parte del código que ya escribió Maxi. La primera parte de declarar las variables sería igual. Escribir que ingresa el producto 1 y el producto 2 es lo mismo, ¿sí? Y que nos ingrese el mes es lo mismo. Lo que va a variar es en la parte de las condiciones, ¿sí? Voy a borrar las condiciones que hizo él, ¿sí? Cuando reciclamos código siempre tener en cuenta de que no me falten ni me sobren llaves. ¿Sí? Bueno, yo estoy preguntando si mes es igual a 5 y tengo que preguntar si producto 1, prod 1 se llamaba, sí. Si prod 1 es igual a prod 2. ¿Sí? Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, yo voy a escribir por ejemplo, tenés un descuento. Tenés un descuento. Y pongo que, como que usamos el total. Precio 1 más precio 2. Precio 1 más precio 2 por 0,75. ¿Sí? Y me pongo el punto y coma. Y le tengo que mostrar este precio a la persona. Escribir, el total es... el total de su compra es... y ponemos total. ¿Sí? Recuerden cuando mencionamos una variable, no la ponemos dentro de la comilla, lo ponemos afuera y lo pone ahí. Bueno, entonces va a comprobar si el mes es el 5 y los productos son iguales, va a realizar esta acción. Si no, es decir, si no estamos en el mes 5 o si estamos en el mes 5 y los productos no son iguales, va a hacer esta otra cosa. ¿Sí? ¿Qué cosa va a hacer? Va a decirnos el total nomás. No, está bien ahí. Perdón que me mareo, pues cambiamos el lenguaje del teclado. El total de su compra es... y calculo ese total.
total es igual a precio 1 más precio 2. ¿Sí? Y... me faltó el más, perdón. Escribir total. ¿Sí? Entonces esto nos va a mostrar el total ahí. Lo va a calcular, puedo calcular el total acá arriba y después escribir todo junto. El total de su compra es, y ponerle el total como lo puse acá. Lo que yo no puedo hacer es escribir el total de su compra es y usar la variable acá antes de calcularlo. ¿Por qué? Porque en total no voy a tener todavía esa suma. Es más, todavía no la usé, o sea que probablemente tenga basura ahí adentro, algo que haya quedado en la memoria antes. Así que bueno, es importante eso también. Hubo gente que por ahí utilizó la variable primero y luego la calculó. Eso no es algo que esté bien hecho, ¿sí? Siempre comprobamos cuando terminamos que las llaves cierren bien, esta cierra con esta cierra con esta y la de inicio con el fin. ¿Sí? Eso lo vamos a tener siempre que controlar para ver qué hace. Entonces, únicamente va a entrar acá si esta condición y esta condición son correctas, son verdaderas. ¿Se entiende o hay alguna duda? Bien. Si queda claro, seguimos. Claramente, de esta forma también se podía hacer haciendo las preguntas, ponerle más color, nomás digo esto, saludar más a las personas y esas cosas que muchos de ustedes lo hicieron y está muy bueno cuando le ponen mucha onda así al programa. Bien, seguimos con la presentación. Si no hay ninguna duda. Marina, el punto y coma no va después de... ¿No va punto y coma después de comillas? Bien, ahí vuelvo al notepad. Punto y coma. Sí, tiene razón. Va un punto y coma ahí que nos olvidamos. Muy bien, muy atenta. Bien, vamos a seguir con la presentación. Muy atenta. Bien. La otra posibilidad es que tengamos que hacer una pregunta donde una cosa o la otra tengan que ser verdaderas. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que vamos a hacer es, si esta condición es verdadera o si esta es verdadera, entra dentro de mi bucle. ¿Sí? Entra dentro no de mi bucle, de mi estructura de decisión, de mis sentencias. ¿Sí? Para hacer esto, creamos un ejemplo para explicarlo más fácilmente. Fíjense que el símbolo que utilizamos es barra, barra. ¿Sí? Estas dos barritas nos marcan el O. ¿Sí? Para entender bien cuándo va a ser verdadero o cuándo no, evalúa algo. Por ejemplo, si yo le digo a una persona trae galletitas o trae chipas y la persona trajo alguna de las dos cosas, ya va por verdadero, me cumplió. Si la persona trajo las dos cosas, también cumplió. ¿Sí? Esos son los casos. Si no trajo ninguna de las dos cosas, va por el falso. ¿Se entiende? Bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo para más parecido a las cosas que vamos a empezar a realizar en Arduino. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a solicitar el algoritmo para un dispositivo. Nuestro dispositivo va a ser nuestro algoritmo con todas las cosas que tenga conectadas, que accione un rociador sobre las plantas de un vivero, en el caso de que la temperatura sea mayor a 35 o que la humedad tenga un valor menor a 50. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a suponer que tenemos un sensor de temperatura que nos va a brindar la temperatura, ya el valor que nos da está en grados Celsius, ¿sí? Si nos dice 15, tiene 15 grados Celsius. Si nos dice 40, hay 40 grados Celsius. Después, tenemos un sensor de humedad que nos va a brindar un número entre 0 y 100.
0 es 0% de humedad y 100 es 100% de humedad. ¿Sí? Y para activar el rociador, lo que vamos a hacer es usar una variable que se llama rociador y la vamos a poner en valor 1. Cuando el rociador esté en 1, el rociador está prendido, y cuando el rociador esté en 0, es que el rociador está apagado. ¿Sí? Esto lo va a hacer una sola vez porque estamos viendo instrucciones de decisión. Después vamos a ver cómo hacer que esto lo haga varias veces. Bien, vamos con este ejemplo. No puedo hacer la anotación. Ahí está. Bien. ¿Quieres hacerlo vos? Bueno, lo hace Maxi a este ejemplo. Bien, entonces, a ver, un segundo. Estamos acá. Vamos a dejar este programa ahí arriba y vamos a seguir acá abajo. Entonces tenemos ejemplo. Vamos a correr un segundo. Ejemplo rociador. ¿Está bien escrito rociador? Sí. Bien, entonces vamos a empezar nuestro programa. Inicio, abrimos y cerramos las llaves y fin. Vamos a tener una parte que vamos a declarar las variables. Declaración de variables. Bien, entonces nos decía el programa que vamos a tener. El sensor de temperatura nos brinda la temperatura en grados Celsius y que nos daban distintos valores. Entonces vamos a tener una variable que se llame temp, en la que vamos a guardar la temperatura. Vamos a inicializarla igual a 0, punto y coma, barra barra. En esta variable guardo la temperatura. Nos olvidamos acá del tipo de variable, vamos a declararla del tipo entero. Nuestro sensor solamente nos va a ir dando valores enteros. Entonces, ahí tenemos temp igual a 0, en esta variable guardo la temperatura. Luego, tenemos que guardar la humedad. Entonces, vamos a declarar otra variable del tipo entero que le podemos llamar humedad. ¿Qué va a ser? Vamos a inicializarla en 0 por las dudas y ponemos el comentario. En esta variable guardo la humedad relativa. Bien, y por último tenemos una variable que es la que va a accionar el rociador. Entonces podemos declarar del tipo booleana, o puede ser entero o puede ser booleana. Vamos a declarar el tipo entero que se llame rociador. Vamos a inicializarla igual a 0, cosa de que por cualquier cosa empieza apagado. En esta variable 0 es apagado y 1 es encendido. Bien, entonces ahí tendríamos nuestras tres condiciones. Bien, por ahí estamos yendo un poquito rápido. Lo que vamos a hacer es, no planteamos el algoritmo de pasos, por ahí nos aceleramos y está bien que por ahí nos pidan que vayamos un poco más lento. Lo que vamos a hacer nosotros es ver nuestra serie de pasos. Primero vamos a declarar las variables, como habíamos hablado. Después vamos a censar, es decir, vamos a recolectar los datos que necesitamos. Vamos a ver cuánto es la temperatura, cuánto es la humedad, ¿sí? Y
cuando inicializamos la variable de rociador la ponemos en cero. Nuestro rociador está apagado cuando inicia nuestro programa, ¿sí? Bueno, el rociador lo iniciamos en cero primero antes de recolectar los datos. Sería el punto 2. Lo nombré al revés. Justo está escribiendo Maxi o dictando. Bien, entonces vamos a hacer eso y después vamos a evaluar la condición y lo que vamos a hacer, evaluar la condición y ahí vamos a tomar una acción. Si cualquiera de esas dos condiciones, es decir, si la humedad es menor a 50 o si la temperatura es mayor a 35, vamos a encender el rociador, vamos a encenderlo por un tiempo y luego lo vamos a apagar, ¿sí? Entonces, ese va a ser el orden de las cosas. Y después vamos a hacer el diagrama de flujo, que es lo que nos estaban pidiendo también por el chat, ¿sí? A veces es más fácil hacer primero el diagrama de flujo, pero ya estamos acá. Vamos a hacerlo primero el pseudocódigo, luego el diagrama de flujo y los ponemos uno al lado del otro a ver si despejamos cualquier duda que pueda haber. Bien, le paso con Maxi que siga realizando el ejemplo. Bien, entonces tenemos nuestras tres variables que son las que vamos a utilizar para ver las condiciones. Bien, lo que nos decía el que nos pedía el algoritmo es que la temperatura, en caso que la temperatura sea mayor a 35, entonces ponemos un condicional. Si nuestra variable temperatura es más... Perdón, primero tendríamos que medir la temperatura. Acá. Entonces, vamos a tener temperatura va a ser igual a vamos a escribir leer sensor, que leer sensor temperatura. Vamos a hacer de cuenta que esta sentencia lo que hace es traernos el valor. Más adelante vamos a ver que en los sensores vamos a utilizar unas palabras parecidas a esta, con unas llaves, con unos paréntesis, que en Arduino se utiliza mucho. Vamos a utilizar sentencias de este tipo que lo que nos hacen es devolver valores. En este caso vamos a suponer que esto nos devuelve el valor de una temperatura y lo guardamos en la variable temp, ¿sí? Entonces, para humedad vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener humedad igual a leer sensor humedad, punto y coma. Entonces, de esta forma ya tenemos un valor ahora en la variable temperatura y en la variable humedad. Y rociador, cuando empezamos, estaba en 0, así que tendríamos nuestros datos. Ahora, con esto, lo que vamos a hacer es hacer el condicional. Entonces preguntamos, si la temperatura es mayor a 35 o la humedad, abrimos otra llave, o humedad es menor a 50, entonces, dos puntos, abrimos y cerramos las llaves. Todo esto debería tener una indentación. Bueno, vamos a ir corrigiendo la indentación, así nos va quedando bien. Esto en el programa se hace un poco más fácil, el tema de la indentación. Acá estamos usando un bloc de notas. Bien, entonces tenemos, si la temperatura es mayor a 35 o, que es nuestro operador que estamos viendo, humedad es menor a 50, si alguna de esas condiciones se cumple, yo tengo que activar el rociador. Entonces, puedo poner un mensaje que diga, se activa el rociador.
punto y coma. Y para activar el rociador dijimos que íbamos a poner rociador igual 1. ¿Sí? Entonces, con esta sentencia lo que estoy haciendo es activo el rociador. ¿Sí? Acá estoy utilizando rociador igual a 1 y dejo el comentario para que después, cuando vuelva a leer el programa, me acuerde de que por qué estaba poniendo rociador igual a 1 y no perderme. Claro, si hago esto, el rociador va a quedar prendido mucho tiempo. Entonces, cuando sale de esto, habría que preguntar si después vuelve en otro momento. Ah, perdón. Prendemos el rociador, vamos a poner por defecto que va a esperar un tiempo. Vamos a usar una sentencia que se llame esperar. Por ejemplo, o sea, rociamos 5 minutos. Bien, lo que vamos a hacer entonces, vamos a rociarlo durante un tiempo y vamos a utilizar esta sentencia que se llama esperar, que es muy parecida a una que vamos a ver en Arduino, que se llama delay, que sería como hacer un retraso. Entonces vamos a usar esperar y vamos a poner el tiempo acá en segundos. Después vamos a ver cómo se pone en C, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner 30, ¿sí? Vamos a hacer que esto va a hacer que activo el rociador, o sea, espera 30 segundos. ¿Qué hice? Ah, está sin el num. Espera 30 segundos, ¿sí? Vamos a utilizar de esta forma, ¿sí? Y luego vamos a apagar nuestro rociador, si no quedaría encendido para siempre, ¿sí? O hasta que alguien lo apague. Y vamos a estar derrochando agua, ¿sí? Entonces, después de los 30 segundos, apago el rociador. Bien, y si no hace eso, podríamos decirle que nos muestre un mensaje que diga no es necesario regar, ¿sí? Podemos pedirle que nos muestre eso, podemos pedirle que haga otra cosa, podemos pedirle que nos muestre en pantalla cuál es el nivel de agua. Pero bueno, vamos a ponerle ahora solamente que nos escriba en pantalla. Las comillas acá. No es necesario regar. ¿Sí? Esta sería como la forma básica de resolverla. Revisamos que esté todo, que cada comilla que cada llave se abra y se cierre correctamente. ¿Sí? Acá tenemos inicio, la del inicio se cierra acá, ven que quedan a la misma altura la que se abre y la que se cierra, eso es importante, y entonces estaría bien este ejercicio. Javier nos pregunta, ¿podría decirse que se apague cuando varíe la temperatura o la humedad? Porque lo estoy pensando para goteo de vivero, por ejemplo. Sí, Javier, se puede hacer eso, pero lo vamos a hacer con otras estructuras más adelante. O sea, durante esta clase lo vamos a ir viendo cómo se hace esa evaluación. Lo que tiene la estructura sí o no es que lo evalúa una vez. Ahora, después del recreo, vamos a ver cómo se hacen las estructuras de bucle para que vuelvan a evaluar y vamos a poder reutilizar parte de este código para hacer lo que vos estás diciendo. Bien, vamos a... Por eso sí, vamos a ver, Javi pregunta si la consulta es que no indica que hay que apagar, solo indica prender. Sí, sí, vamos a ir viendo después los casos por casos y como les decíamos, cada uno o por grupos van a realizar un proyecto final. Si te interesa hacerlo para un vivero, Javier, se puede hacer eso. Ah, en la consigna dice que no dice que apague. Sí, nosotros lo que decíamos era que encienda, pero después nos va a pasar que cuando nosotros querramos resolver un problema de un cliente, por ejemplo que se quieren dedicar a resolver, a realizar código para programar distintas cosas, a veces en la consigna hay que usar un poco de sentido común de que, bueno, ¿qué pasa? Yo salgo acá y dejo el rociador prendido, ¿es eso lo que necesita? ¿Se va? ¿Qué pasa después? Si se acaba el agua, si no se acaba. Pero bueno, vamos resolviendo los pedazos por bloque, ¿sí? Entonces,
podríamos poner acá en el inicio con barra barra, decir, o acá arriba, este programa hace un rociador que durante un tiempo lo deja encendido si la temperatura es mayor a 35 y la humedad es mayor a humedad. También podríamos pedir que ingrese el valor al que quiere que se encienda y comparar acá dos variables. Podemos empezar a complejizarlo más, pero la idea es que entiendan el concepto de cómo se hace y después ir complejizándolo. Siempre hay tiempo para complejizarlo, pero para entender el concepto está bueno entenderlo de la forma más simple. Bien, ¿alguna otra consulta más? Bien, lo que nos estaban pidiendo era que no se habíamos hecho los diagramas de flujo de este. Vamos a hacer el diagrama de flujo de este que es con el O, que es bastante simple. Y si quedan dudas resolvemos el otro. Lo tratamos de hacer un poco rápido. Ahí aguanten que cargamos, que acomodamos la presentación. Está minimizado el coso. Bueno, guarden un segundito, por favor, mientras vemos eso. Aguárdanos un segundito porque tenemos que configurar la pantalla para que después quede todo grabado en el video de YouTube. Sí, sí, es chiquitito. Abajo del coso va a quedar bien. No importa lo que seleccionamos ahí, si total nosotros no. Bien, ahí estamos. Ahí estamos configurando. Bien. Vamos a hacer entonces este programa. Vamos a iniciar el programa. Ponemos el bloque de inicio. Para hacerlo en el diagrama de flujo y que se entienda bien cómo se hacen las condiciones. Debajo de eso vamos a declarar las variables. Que eran entero temp igual 0. Podemos declararlas todas en un mismo cuadrado, no hay problema. Lo que vamos a hacer es copiar y pegar del código para que quede más sencillo. Y borramos nuestros comentarios. Entonces podemos pasar del código al diagrama de flujo. Esto está bueno cuando estamos queriendo ver si lo que hicimos tiene sentido o no, porque como pueden ver, el diagrama de flujo siempre es mucho más gráfico. Ahí está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a leer nuestras variables. Vamos a leer nuestros sensores. Bueno, acá Agustín Meina nos pregunta cómo hacer las barras horizontales, porque nos cuenta cómo hacer las barras horizontales. Y dice que con Alt y 124 ponemos las barras verticales. Y la otra consulta dice por qué la variable es entera y no booleana, pregunta Ezequiel. Lo estuvimos charlando, podemos hacerlo con la variable entera, con la variable booleana, con la que quieran. Mostramos que se podía hacer también con una entera, porque la mayoría de la gente tiene mayor afinidad a usar las enteras y les resulta más fácil. O también podríamos ver si con esa simplemente la encendemos o la apagamos, o más adelante podríamos ver si dentro de ese valor puede ser que 0 esté apagado y que 5 rocíe al máximo. Entonces podemos ir viendo cómo va a ser nuestra lógica más adelante. ¿Sí? Vamos, ponemos la pregunta. Una vez que ya leímos nuestros sensores, hacemos nuestra pregunta.
y salimos por verdadero o por falso para cada una de las acciones. Y no se olviden siempre de finalizar los diagramas de flujo. Cuando hagan un diagrama de flujo, todo tiene que llegar a un fin. Nada puede quedar colgado eh, en, en una nebulosa. Algunos diagramas de flujo que nos enviaron estaban como que terminaban y no se unían. Tenemos que unir todos en un final, que sería el final del programa. Bien, aguarda un segundo mientras copiamos el código. Bien, ahí hacemos la salida para el no. El no sería no es necesario regar. Ahora unimos todo con flechas para ver cómo queda. Bien, entonces vamos desde el inicio. Iniciamos. Después de iniciar, declaramos nuestras variables y las inicializamos. En este caso, guardamos en la variable temperatura lo que leímos del sensor temperatura. Guardamos en la variable humedad lo que leímos del sensor humedad. Luego nos vamos a nuestra pregunta y preguntamos si la temperatura es mayor a 35 o la humedad es menor a 50, activamos el rociador. ¿Qué pasa si la temperatura, por ejemplo, es 30, pero la humedad es menor a 50? Menor a 50, activamos. ¿Sí? Si la temperatura está en 37, ya activa. Ni pregunta cuánto está la humedad. ¿Sí? Si la temperatura está en 20 y la humedad está en 70, no va a activar, va para el otro lado donde dice no es necesario regar, ¿sí? Y cuando termina de hacer todo eso, lo que hace, termina nuestro programa, ¿sí? Claramente vemos que un programa que haga solo esto una vez no nos va a ser eficiente, a menos que querramos chequear una sola vez algo, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora después del recreo es cómo hacemos para repetir esto. ¿Se entiende ahí cómo funciona el programa? ¿O alguien tiene alguna duda con esto? Bien, vamos a seguir entonces, si nadie tiene dudas, con el siguiente tema. Bien, entonces vimos hasta ahora que podemos anidar los if, hacer una pregunta dentro de la siguiente pregunta y así ir anidando las cosas. También vimos que utilizando operadores podemos hacer como más de una pregunta dentro de nuestro if. ¿Sí? Ver si dos condiciones se cumplen o tres o cuatro. ¿Sí? Cuando vamos sumando más condiciones se va haciendo un poquito más complejo analizar la lógica, pero se puede hacer si ponemos que se cumpla esta y esta condición y una cuarta, por ejemplo, se tienen que cumplir todas las condiciones. Pero bueno, hasta dos condiciones es muy fácil de manejarlas haciendo esto. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que elegir entre muchas opciones? Por ejemplo, tengo que elegir si quiero medir la humedad, si quiero medir la temperatura o si quiero medir la presión, ¿sí? Eso es lo que se llama normalmente un menú. Hacerle al usuario elegir entre varias opciones. Para solucionar este problema, lo que se utiliza es un switch, se llama, o un según o en caso de. ¿Sí? Entonces, que es una forma de escribir simplificada muchos if y ver qué hacemos en cada caso de forma más sencilla. Lo que vamos a hacer es ver, vamos a tener una variable, ¿sí? Que es la que vamos a analizar, nuestra variable de control, y en este caso la variable solo puede ser de dos tipos para Arduino, ¿sí? Puede ser de tipo char, es decir, puede ser una letra, como elija entre la opción A, B, C, D, E, F, ¿sí? O sea, o un símbolo, pero normalmente vamos a usar letras. O puede ser de tipo entero, un int. Elija la opción 1, 2, opción 3, opción 4, opción 5, hasta la opción 500.000. Bueno, hasta la opción 256.
hasta el valor que guardan los enteros, que no lo tengo ahora en la cabeza. Bien, entonces, lo que hacemos es, para un diagrama de flujo, es iniciamos nuestro encaso D y ponemos según, entre paréntesis, la variable que vamos a analizar. Esta variable claramente tiene que estar declarada antes, ¿sí? Y tenemos que pedirle a la persona que ingrese algo antes, ¿sí? Acá ya estamos evaluando qué está guardado en esa variable. Y ahí vemos, si eligió la opción 1, se realiza una acción. Y después sale. Si eligió la opción 2, hace otra serie de acciones y sale. ¿Sí? Eso es lo que se llama comúnmente un menú. Dentro de esto podemos meter algún if, sí, podemos meter algún otro switch, sí, como cuando desplegamos un menú arriba en un Word, por ejemplo, que elegís archivo y se te despliegan un montón de opciones. Elegís una opción dentro de esa y se te despliegan otras opciones. Bueno, eso es cómo funciona un switch según un en caso de. Bien. Se escribe en pseudocódigo de esta manera. Según, entre paréntesis, la variable, abrimos y cerramos las llaves y ponemos en el caso, ponemos caso y ponemos el valor que iría en ese caso y qué acciones tiene que realizar. Y para cerrar el caso ponemos un break, ¿sí? Acá no van llaves, no es necesario. Entonces en el caso 1 va a ser lo que esté dentro de lo que dice caso 1 y el break. El break lo que hace es salir de esta llave, ¿sí? Caso 2, las acciones que hace, break, y salgo de la llave. Los break lo que hacen es salir a la estructura de más afuera. ¿Se pueden utilizar en otras partes del código? Sí. ¿Es recomendable hacerlo cuando uno es principiante? No, porque hace saltos en el código. Lo utilizamos solo para hacer los switch en este curso. ¿Después lo pueden utilizar de otra forma? Sí, pero cuando ya agarren más cancha programando. Vamos de a poco complejizándolo. Y una parte que es muy importante del switch es el por defecto o de otro modo o el default, ¿sí? Que es, si la persona tiene que elegir algo por teclado y tenemos tres opciones, opción 1, opción 2 y opción 3, y la persona me eligió el 5, ¿qué hacemos? Le podemos poner qué hace por defecto, qué hace si no encontró nada dentro de su case, ¿sí? Entonces que le diga, usted ha elegido una opción no válida, por ejemplo. Para eso se utiliza el por defecto, ¿sí? O cuando te dice, por favor ingrese nuevamente la opción, esta no es una opción válida, ¿sí? Todas esas cosas van en el por defecto, los mensajes que querramos mostrar ahí. Bien. Entonces, ¿se entiende? El switch lo usamos normalmente para los menús. ¿Se puede hacer para evaluar otras cosas? Sí, podemos evaluar distintos rangos de temperatura, por ejemplo, podemos tener muchas aplicaciones. Pero lo mejor, lo más utilizado es para hacer menús. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un ejemplo de un switch en el que vamos a elegir un menú, ¿sí? Para medir la presión con un sensor, para medir la temperatura si elige con un sensor si elige B, o para encender un LED si elige C, ¿sí? Vamos a poner dentro de cada una de esas que hace una acción, ¿sí? Y más adelante en la clase vamos a ver cómo hacemos todas las actividades. Bien. Ahora, después de este ejercicio, vamos al recreo. Yo, mientras tanto, les voy pasando por el chat el link de asistencia. Y después del recreo vamos a tener 15 minutos para las consultas, tipo en el recreo. Y luego seguimos con las estructuras repetitivas. Bien, entonces a ver, vamos a hacer una estructura switch de ejemplo. Entonces decíamos, la opción A va a ser, vamos a escribir lo que vamos a hacer. Los pasos, cuáles eran, así se nos queda en blanco en el ejercicio. Esto va a ser un menú. El menú en el que la opción A va a ser, ¿cuál era? Medir la temperatura con un sensor, ¿no es cierto? Sí. Medir la presión con un sensor. La B va a ser medir una temperatura.
Y la C va a ser encender un LED. Entonces, bien, vamos a necesitar entonces ¿qué variables? Vamos a necesitar una variable para la presión, una variable para la temperatura y una variable para nuestro LED, ¿sí? Además de eso, vamos a necesitar una variable, como nosotros dijimos que las opciones son A, B y C, una variable de tipo char para la opción. Entonces estamos calculando nuestra variable presión, nuestra variable temperatura, tenemos que hacerlo nuestra variable LED, por ejemplo la LED que es encendido o apagado, podríamos ponerle, como nos decían los compañeros, con una booleana, ¿sí? Booleana. Bien, iniciamos con nuestro LED apagado, hacemos la misma lógica, con 0 lo apagamos, con 1 lo encendemos. ¿Se puede hacer al revés? Se puede hacer al revés. ¿Sí? Siempre dejen comentado con qué valor prenden y con qué valor apagan, ¿sí? Porque cuando los vayamos a conectar en nuestro Arduino vamos a tener que tener en cuenta eso, si lo encendemos con ceros o los encendemos con unos. Bien, lo que vamos a hacer es reciclar código, ¿sí? Copiamos de arriba lo que decía temp le vale a leer sensor, vamos a leer el sensor, pero eso vamos a leerlo solamente si lo va a mostrar. Lo que vamos a hacer es mostrar ahora en pantalla nuestro menú. Ponemos un control X. Vamos a escribir en la pantalla nuestro texto del menú, ¿sí? Escribir, entre comillas, elijo una de las siguientes opciones. Voy a copiarlas de arriba. Recordemos un par de reglas para elegir los nombres de las variables. Las variables no deben empezar con un número. La mayoría de los lenguajes no dejan que empiece con un número, que tengan acentos, porque no pueden tener acento, no pueden tener caracteres especiales como la ñ, por ejemplo. Entonces, la mayoría de la gente las suele escribir en minúsculas, pero cada uno puede tomar como quiera eso. Pero recuerden que siempre tienen que utilizar mayúsculas y minúsculas, o sea, la variable presión todo con minúscula y presión todo con mayúscula o presión con alguna de las letras de mayúsculas son distintas variables. La variable tipo char es la que es carácter. Ya le pusimos el nombre char porque era muy parecido al nombre, ¿sí? Bueno, entonces ahora le escribimos ese menú, le pedimos, vamos a guardar lo que la persona nos diga, nos ingrese en la variable char. Entonces vamos a leer opción. Y ahora vamos a usar nuestra estructura del switch. Vamos a poner según, entre paréntesis, la variable que tenemos que evaluar, opción, ¿sí? Y ahí abrimos la llave. Abrimos y cerramos la llave. Ponerla a la altura de la llave, así queda todo. Y ahí ponemos caso a dos puntos. Bien. Copiarles esto, tengo mi nombre en el espacio. Y ahí ponemos medir presión. ¿Cómo medimos una presión? Bien, vamos a poner leer. Presión, como poníamos en el anterior, como era que habíamos utilizado. Utilizamos
Presión igual, ajá. Al igual, leer presión. Leer sensor presión. Bueno, vamos a ver bien cómo en el archivo. El A, cuando ponemos un char, siempre va entre comillas simples, ¿sí? Bien, en el caso A leemos la presión. Bien. Acá Sebastián nos dice, es importante dejar un espacio al final de los puntos después del texto para que cuando imprima no quede todo junto. Sí, igual como nosotros no vamos a imprimir por una pantalla así normal, vamos a escribir en un LCD, después vamos a escribir bien cómo utilizamos esas librerías y cómo las ponemos, cuándo ponemos los espacios, así que no hay problema de, de hacer eso en este momento. ¿Sí? Lo que estamos tratando de que acá se entienda es cómo es la lógica de cada una, ¿sí? Entonces, para el primero, para el caso A, que había que medir la presión, guardamos presión igual a leer presión. Caso B, como guardamos en temperatura, leer temperatura, ¿sí? En temp. ¿Sí? Cuando copiamos y reciclamos código, siempre tenemos que estar viendo qué hacemos. Y después, para el caso C, vamos a lo que hacemos hacer es poner el LED en 1. ¿Sí? Y ahí ya está hecho nuestro menú. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa ahora si la persona presiona otro valor? Vamos a tener que hacer un default. ¿Sí? De otro modo, ¿sí? Acá se llama de otro modo, ponemos nuestro pseudocódigo, pero en el lenguaje se va a llamar default, ¿sí? En la próxima clase les traemos con una tablita de esa cómo lo vamos a ir traduciendo. ¿Sí? Vamos a ponerle a escribir que ingrese una opción correcta, una opción válida. Punto y coma. No estamos poniendo los acentos porque estamos con el teclado en inglés para poder programar más rápido. Bien, esto es la forma en la que se hace un menú, ¿sí? Tenemos arriba, explicamos cómo es el menú y luego lo que hacemos es poder, lo que hacemos luego es mostrar el menú y las opciones. Ahí dentro donde dice presión, leer presión, podemos hacer muchas más cosas, ¿sí? Podemos hacer un montón de acciones, que es lo que vamos a hacer para el trabajo final de esta clase. Si pueden ir haciendo estos ejercicios ya en una hoja de notas o en el programa que a ustedes les guste utilizar, lo pueden ir haciendo ya para poder ir resolviendo los ejercicios y les queda registrado, porque si uno lo mira, uno piensa que ya lo entendió y luego cuando lo tiene que hacer cuesta más. Les paso ahora por el chat el link de la asistencia y luego de eso bueno, tenemos 15 minutos, volvemos para las 11. El que tenga alguna duda la puede realizar en este momento y seguimos. Ahí tienen el link de asistencia, recuerden de poner, estoy viendo la clase en vivo si la están viendo en vivo y seleccionar que lo están viendo en el canal de YouTube si lo están haciendo por YouTube. No estamos mandando mails a todas las semanas mostrándoles el link de acceso, siempre es el mismo link, siempre a las 9 el sábado, porque utilizamos siempre la misma sala. Tampoco estamos mandando el mail con que ya está el video subido, porque si se suscriben al canal les aparece, vamos a tratar de que esté subida hoy y si no pueden ir chequeando en guaraní cuando está subido el video. Para tampoco hacerle tanto spam en su correo, además tenemos 52, 55 estudiantes más o menos que están haciendo el curso y habían 200 inscriptos, entonces estamos mandando a 150 personas extra todo el material todo el tiempo. Varios de los correos de ustedes también nos aparecen algunos llenos, así que bueno, vamos a ir viendo caso por caso y lo pedimos. Si alguien tiene dudas las pueden consultar ahora y si no tienen un recreo, hasta las 11.